tiempos de avivamiento. Te enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Con la participación de la pastora Betty Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Bienvenidos. Sí, Señor, levántate una vez más sobre tu iglesia. Sí, Señor. Grito de júbilo. Cante conmigo, levántate. Levántate, levántate, Señor. Que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor. Que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán y cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Sí, Señor. Si usted es un justo, levante un grito de júbilo. Nos alegramos en ti, Cristo. Levántate, levántate, Señor. Que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor. Que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán y cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Tú te levantas con poder, Señor. Una vez más, dígale, levántate, Señor, fuerte. Levántate, levántate, Señor. Que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor. Que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán y cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán,
cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Y esta mañana vamos a tener un tiempo de edificación. Yo creo que uno de los sentimientos, digamos así, que más hace falta en el mundo es el amor. Y vamos esta mañana a hablar de ese amor que edifica. A veces pensamos, ¿por qué la frialdad de los corazones de las personas? ¿Por qué hay desigualdad en relaciones entre esposos, entre amigos, aún en la iglesia? Y esta mañana vamos a aprender por qué hay una causa que nos roba ese amor que debemos tener en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el amor edifica. Nosotros sabemos que Jesucristo ministraba todo el tiempo con una misericordia poderosísima. Y la palabra misericordia significa pasión que alcanza, pasión que toca, amor que transforma. Esa clase de amor es lo que el Señor anhela que nosotros tengamos en nuestros corazones. Esa clase de amor debe estar en el corazón de una persona que está en Cristo. El amor simboliza una unidad grande de sentimientos con los demás, no solamente físico, sino también de sentimientos, de comprensión con las otras personas. Ahora hay una afirmación fundamental en la palabra de Dios, es que Dios es amor. O sea, es no solamente su atributo, no es un atributo de Él, es su esencia misma que Dios tiene, es amor, Él es su ser mismo, es amor. Por eso es que cuando una persona cae en pecado, lo primero que le sucede es una separación, una división, se rompe el amor, lo que nos une a Dios, ese amor infinito. La palabra de Dios dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando nosotros leemos este versículo, nos damos cuenta de que el amor consiste primero en el amor de Dios hacia nosotros. Y de ese amor que Él nos envía a nosotros, nosotros podemos fluir en el amor ágape de Dios, el amor incondicionado, el amor paciente, el amor sufrido, el amor que todo lo espera. Ese es el amor de Dios. Ahora, para que nosotros tengamos ese amor en nuestros corazones, debe haber una genuina relación con Dios. Aquí hay una respuesta a muchos interrogantes. Mucha gente dice, ¿por qué algunos no aman? ¿Por qué hay la frialdad en los corazones de muchas personas? Viene de una relación genuina con Dios, que tú tengas un amor incondicionado en tu vida. Si tú no tienes una unidad con Cristo, si tú no tienes una relación verdadera con el Señor, entonces tú no vas a tener el amor de Dios en tu vida. Y todo lo que es imitación es falso. Y nosotros estamos viendo que la falta de amor está en todo el mundo. Hay muchísima frialdad, hay mucho amor fingido, no un amor como el que Dios nos da y como el que Dios espera que nosotros demos. Así que esta mañana vamos a abrir en Efesios capítulo 5, versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La palabra nos llama a todos a imitarle a Dios en amor.
o sea, amar los unos a los otros. Nosotros hemos escuchado muchísimos versículos acerca del amor, y aún el Señor enseñó una parábola del buen samaritano, y ahí vimos cómo una persona que era no del pueblo de Israel fue la que sanó a ese hombre herido en el camino. Hemos escuchado muchísimos mensajes, pero esta mañana yo quiero decirte, es fundamental el amor en nuestras vidas, aún para poder edificar. Si no hay amor, aún el servicio que nosotros demos al Señor no va a tocar a nadie, no va a llegar a nadie, y aún va a producirse en nuestros hogares, en nuestras familias, división. Esto es lo que está pasando mucho en los hogares, las familias divididas de padres, hijos, esposos, por la falta del genuino amor de Dios en nuestras vidas. Pero sí en la palabra nos muestra que una de las señales visibles del fin de los tiempos es la falta del amor. Y vamos a ir a Mateo capítulo 24, versículo 12 y 13, dice la palabra del Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. La palabra del Señor dice que por haberse multiplicado la maldad, y en verdad hay una tremenda manifestación del mal, de el hombre que hace violencia, maltrato. Estamos viendo que hay muchas muertes de gente en violencia, porque este fin de los tiempos se caracteriza por la maldad que impera. Y dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, de algunas personas que están todavía caminando en eso, se enfriará. Se volverán entonces a contaminar con la maldad también. Dice, pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La palabra de Dios dice que debemos perseverar. ¿Cuál es uno de los mandamientos fundamentales que el Señor dio a sus discípulos? El amar a Dios sobre todas las cosas. De ese viene todo lo demás. Con ese amor a Dios, nosotros podemos amar también a los que están a nuestro lado. Y a tu prójimo como a ti mismo, dijo el Señor. La unidad que nosotros tengamos con Dios determina el grado de amor que nosotros tenemos en nuestro corazón. Si nosotros tenemos una relación cada día con el Señor, entonces vamos a volvernos personas que amemos también a los demás. Al Señor no le sirve que nosotros amemos y digamos que amamos solamente a Él, si no podemos manifestar amor a los que están a nuestro lado. Entonces, esa falta de amor lo que trae es división. Y esto es lo que el Señor habló: una casa dividida en sí misma caerá. Y estamos viendo muchos hogares en divorcio, muchos hogares divididos, y aún hijos que se han ido lejos, hogares destruidos totalmente. Ha faltado el elemento fundamental que es el amor. Así es que vamos a ver en Mateo capítulo 12 acerca de lo que divide totalmente las familias, los hogares. Mateo 12, versículo 22. Dice la palabra del Señor: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decían: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Aquí vemos algo poderoso. Primero, que el Señor Jesucristo se movía en gran misericordia. La misericordia de Dios al enviar a Jesucristo, y Jesucristo aquí en la tierra manifestando
la gran misericordia de Dios que tiene por cada uno de nosotros. Ese amor misericordioso es una pasión que toca, que alcanza, que transforma. Ese amor ágape que fluía del corazón de Jesucristo para sanar, para liberar. Dice aquí la palabra que fue traído un hombre endemoniado, quiere decir poseído por un demonio, y este demonio le impedía a este hombre poder ver y aún estaba mudo. Dice la palabra que el Señor lo sanó. Es tan fuerte el amor de Dios que inmediatamente hubo una transformación, una liberación en el corazón de este hombre y fue transformado, fue cambiado y comenzó a ver y comenzó a hablar. Así es que toda la gente estaba admirada, estaban atónitos, admirados, decían, este será el hijo de David. ¿Por qué decían este será el hijo de David? Porque la gente esperaba que del linaje de David viniera el Salvador. Así es que muchos estaban esperando y ese momento había llegado y el Señor estaba allí, estaba presente, estaba sanando. Y mientras Él hacía esto, gente religiosa, dice más los fariseos, que este era un grupo religioso, dice más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Aquí vemos a esta gente religiosa juzgando el comportamiento, juzgando la obra de amor que el Señor estaba haciendo en este hombre endemoniado. Y ellos comenzaron a juzgar de tal manera que hablaron contra el Espíritu de Dios mismo, porque el que echa fuera demonios es el Espíritu de Dios. Nosotros hemos leído un versículo que dice, si yo por el dedo de Dios o si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado a este lugar. Ahora, ¿quién echó fuera ese espíritu? ¿Quién echó fuera ese demonio? Jesucristo, lleno del Espíritu Santo. Pero la gente que le rodeaba, no todos tenían pensamientos de bien y no todos sabían amar. Aquí, en lugar de ver lo que estaba sucediendo con este hombre que era transformado, cambiado, sanado, pues ellos comenzaron a juzgar y dijeron algo tremendo, un pecado contra el Espíritu Santo. Esto debe ser obra de Beelzebú, príncipe de los demonios. Y el Señor, como todo lo sabía, pues escuchó, sintió en su corazón dolor y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y esta es una de las cosas que nos muestra que la falta de amor en los fariseos hizo que ellos no pudieran recibir la salvación. Todo conocimiento les había sido dado. Ellos conocían sobre las leyes de Moisés desde pequeños. Ellos conocían y tenían mucha sabiduría, pero el momento mismo de la revelación del Dios vivo, ellos comenzaron a hablar cosas totalmente erradas, como blasfemias, y aún esa falta de amor hizo que el Señor declarara algo que es una realidad. La falta de amor hace división en todo, en naciones, en reinos, en hogares. La falta de amor, la falta de comprensión, la falta de amor trae en sí también el juzgamiento. Y el juzgamiento trae condenación. Hay muchas cosas que suceden en los hogares cuando hay falta de amor. El aborrecer al otro, el no entender, el no comprender. Todos los que estamos aquí tenemos nuestras debilidades, nuestras fallas. El único perfecto es el Señor, pero Él nos ama con un amor incondicional y Él espera que esa clase de amor esté en nosotros también, en nuestros corazones. En el versículo 33, el Señor comienza a hablarles y les dice, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. El Señor dio este
versículo, esta palabra clave. ¿Cómo podemos conocer a quien ama y a quien no ama? ¿Cómo podemos conocer al que camina en justicia y el que no camina en justicia? Dice la palabra, el fruto es lo que nos muestra lo que está en el corazón de la persona. El fruto que daban los fariseos en el tiempo de Jesucristo era totalmente de frialdad. Aunque ellos buscaban la manera de cumplir todas las leyes de Moisés, pero les faltaba el ingrediente fundamental que es el amor. Y sucede muchas veces que viniendo a Cristo y habiendo recibido la vida de Él en nosotros, cuando no tenemos una relación continua con Él, vamos a enfriarnos, como decía el versículo en Mateo, y vamos a comenzar a movernos solo en conocimiento y ya no en amor. Y cuando la persona se mueve solo en conocimiento y ya no en amor, va a comenzar a haber división en su casa, división aún en su propio corazón, porque el amor es fundamental para mantener la unidad. El amor es fundamental para una transformación, aún para un cambio, aún para un milagro. Esta mañana quiero darles el testimonio de hace muchos años atrás. Para mí ese testimonio marcó en mi vida cristiana el buscar siempre el amor y el aún buscar el permanecer amando a los demás por encima de cualquier cosa. Siempre he dicho a la iglesia, para nosotros los que estamos al frente, también hay momentos difíciles porque hay gente que se levanta y gente que no entiende, gente que todavía no tiene ese amor ágape en el corazón. Pero ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ministrar en ese amor que es humilde, es tierno, es compasivo. Ahora, hace tiempos, cuando yo venía de Cañar acá, una mujer se subió en el bus y veníamos hablando del amor y veníamos hablando especialmente de Jesucristo. Cuando comenzó a hablarme de algo que le pasó, y esto me mostró a mí que el amor es fundamental para un milagro. Y ella me decía que cuando se iba a casar, tuvieron que hacerse unos exámenes con el que iba a ser su esposo, y los médicos encontraron que ella tenía una deformidad en su útero que le iba a impedir tener hijos. Ella no podía tener hijos, así es que pues ella estaba en la decisión del que iba a ser su esposo, si es que él quería tener un matrimonio sin hijos. Y la verdad es que se casaron porque estaban muy enamorados. Pasaron los días y ella comenzó a orar a Dios, comenzó a pedirle al Señor: Señor, sé que para ti nada es imposible y tu gran misericordia y tu gran compasión va a obrar y va a ser algo poderoso. Así que ella oraba todos los días pidiéndole al Señor que su misericordia se mueva sobre ella. Pasaron los años, 2 años, y ella todavía no tenía hijos. Estaba con un veredicto equivocado del hombre, porque el hombre a veces piensa que lo que él dice es ya, pero lo que Dios dice es diferente. Así es. Entonces, ¿qué sucedió? Que un día, al llegar al sitio donde ella oraba, encontró a una mujer que se había cogido el puesto. Y estaba esa mujer desesperada ahí en el puesto que era de ella. Ella se quedó parada viéndole a esta persona que desesperadamente lloraba y gemía y clamaba. Entonces le vino algo al corazón, dice que le vino un sentimiento de ternura, un sentimiento, dice que ella le dijo: Señor, hoy no te voy a pedir nada para mí, hoy no te voy a pedir ese hijo, hoy yo quiero que tú seas ministrando, escuchando a esta mujer. Escucha lo que ella te está pidiendo, porque parece que su situación es peor que la mía. Yo te pido con todo mi corazón, Señor, que obres un milagro en su vida. Y bueno, todo el tiempo ella estuvo orando por esa mujer y se fue a su casa.
Y fue a su casa y sentí algo especial, algo hermoso. El amor de Dios había ingresado totalmente en su corazón. Ella había hecho una oración, ya no la oración egoísta por ella misma, por su casa, por su familia. Ella había hecho una oración por otro, por otra persona. Pasaron los meses cuando comenzó a sentir los síntomas del embarazo y fue donde el médico. Y el médico le dijo, yo ya le dije a usted que era imposible que usted tenga un hijo. Y ella le dijo, es que ya no estoy con bueno, ustedes saben con ese tiempo que las mujeres tenemos, estoy retrasada en eso. Así es que el médico le hizo unos exámenes y se dio cuenta que el útero había sido transformado, había sido cambiado, había sido milagrosamente transformado por el amor de Dios. Así que cuando ella me contó esto, ella me dijo, ya tengo 2 hijos. El médico se quedó con eso en el corazón de no saber qué pasó con mi útero, pero yo sé lo que sucedió. Sé que esa transformación, que ese milagro vino a raíz de una oración que hice con todo mi amor por esa otra persona. Y esta es la manera que el Señor nos llamó a nosotros a ministrar. El Señor Jesucristo dijo, aún el amor va a ser la característica de ustedes, mis discípulos. La característica de un cristiano es el amor por los demás. Si la persona no ama, es porque el amor de esa persona todavía no se ha perfeccionado. Quiere decir, su relación con el Señor no es totalmente como debería ser, totalmente entregada al Señor, una consagración. Ahora, vamos a escuchar acerca de una transformación también del odio al amor, porque hay gente que ha odiado, hay gente que ha hecho daño, hay gente que aún ha matado a otros, porque ha tenido odio en su corazón, porque no se han sentido amados desde pequeños. Y vamos al libro de Hechos, capítulo 22, y vamos a leer el versículo 3, dice, yo de cierto soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en la ciudad, instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo en este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Aquí estamos viendo un hombre muy sabio, de mucho conocimiento. Conocía la ley de Moisés, había sido entrenado en la ley por Gamaliel, uno de los maestros más grandes, ¿no?, de la palabra, pero este hombre solo tenía en su corazón odio. Cuando él escuchó, dice aquí, a los del camino, porque antes de conocer a los cristianos con el nombre de cristianos, se les conocía como gente del camino, a gente del camino. Jesucristo una vez se reveló como el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por medio de Él. Entonces, la gente, los primeros cristianos eran conocidos como la gente del camino. Y dice aquí, perseguía yo este camino hasta la muerte. Tanto sería el odio que él buscaba a todo cristiano para llevarlo a la cárcel, para llevarles a Jerusalén, para que sean castigados. Mucha gente moría en los circos romanos. Estábamos viendo que la gente moría apedreada, la gente moría de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque los fariseos y los sacerdotes de la ley del tiempo de Jesucristo no podían entender esta salvación mediante Jesús. Aunque habían esperado años,
aunque habían esperado a través de las profecías mucho tiempo, sin embargo no podían entender lo que significaba el cristianismo. Y aquí estamos viendo a un hombre totalmente duro, totalmente fuera del amor de Dios. Y dice la palabra, versículo 6, pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Bueno, yo creo que una revelación como esta es impactante. Un hombre que había estado totalmente lleno de odio, al ir en persecución de los cristianos, fue confrontado por el mismo Señor. Dice que una luz resplandeciente en el cielo se manifestó sobre él y él se cayó. Tan fuerte sería la presencia del Espíritu de Cristo que Pablo cayó del caballo. Y el Señor le comenzó a decir, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? ¿Por qué estás yéndote en contra del amor? ¿Por qué estás yéndote en contra de la salvación? ¿Por qué estás juzgando las cosas que no sabes? Yo creo que todas estas cosas tenía el Señor en su corazón. Pero dice que Saulo le respondió, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Muchas de las veces, cuando no conocemos el amor de Dios, nosotros hacemos cosas erradas, muy erradas. Juzgamos la palabra, juzgamos la adoración de otros, juzgamos la alabanza, porque todavía no conocemos al Señor. Y estamos así como este hombre, yendo en frialdad, persiguiendo, haciendo daño, juzgando. Hace años, en mi primer tiempo de servicio en Cañar, nosotros teníamos una iglesia con una cubierta de techo de árdex. Y todo lo que caía ahí, la lluvia y todo, sonaba durísimo. Pero cuando nosotros cantábamos al Señor, casi siempre oíamos que alguien tiraba piedras. Ese techo sonaba de una manera tremenda y trataban de interrumpir la predicación. Y todo el tiempo yo decía, Señor, oro por esa persona para que algún día venga a tus pies, porque cada vez que nos escuchaba cantar o predicar, había sonido de piedras. Así que un día este hombre, que era el que cogía las piedras para lanzar contra la iglesia, contra lo que estábamos ministrando, dice que sintió escuchar. Tengo curiosidad de saber qué es lo que hablan adentro, qué es lo que están diciendo. Y se paró a la puerta él con la esposa, pero la esposa estaba bastante enferma y arrastraba su pierna con un problema de los huesos. Los dos se pararon a escuchar y escucharon el mensaje. La palabra de Dios les tocó. Nosotros seguíamos ministrando al Señor. Cuando hice el llamado, se abrieron las puertas del templo y entró él con la esposa. La esposa todavía arrastraba la pierna. Y este hermano, su nombre es Eloy. Eloy entró a recibir a Cristo totalmente tocado por la palabra de Dios. Tenía lágrimas en los ojos, la esposa también. Pero lo que sucedió ahí fue una transformación poderosísima, porque estos huesos que habían estado fracturados de la esposa, había tenido una caída y fueron cambiados, fueron sanados. Ellos salieron de ese lugar totalmente llenos del amor de Dios, pero pasó algo con la iglesia. La iglesia le conocían a este hombre, creo que todo Cañar. Era muy conocido. ¿Por qué? Porque su trabajo era el siguiente.
Eloy se dedicaba a buscar que le den cocinas para arreglar. Cuando la gente le daba cocinas para arreglar, nunca más le volvían a ver ni a él ni a la cocina. Ese era su trabajo. Así es que el hombre andaba también por el tambo haciendo, como ya no podía engañar, iba por el tambo. Otra cosa que hacía Eloy era pararse en las esquinas a insultar a la gente borracho. Entonces, ¿qué pasó cuando Eloy y su esposa recibieron a Cristo? ¿Qué pasó cuando en ese momento tremendo de gloria la esposa fue sanada de la pierna, las lágrimas fluían de ellos, el amor del Señor estaba en el corazón de ellos, pero la gente no podía entender? Y la gente, después de que salieron Eloy y su esposa, comenzaron a hablar. Es que usted no sabe quiénes son ellos. Es que usted no conoce la vida de Eloy. Usted no sabe que nos ha robado la cocina toditos. Usted no sabe que él nos insulta en el parque. Y yo le dije, hay algo que sucedió en el corazón de ese hombre. Jesucristo entró allí y cuando el Señor ingresa, Él trae salvación. Vista bien, vista formal, vista en Cravats. Ropa para caballeros que quieren vestir elegante. Avenida Remigio Crespo 108 y Avenida Solano. Teléfonos 281-2555, 094-224158. Cravats, más que un hombre elegante. Selfprint. Personaliza tus ideas. Impresiones digitales, gigantografías, artículos de publicidad, carpetas, calendarios de escritorio y pared, impresiones de planos, afiches, volantes, boletos, impresión fotográfica. Somos distribuidores de papel Fedrigoni. Selfprint. Encuéntrenos en nuestro nuevo local, Héroes de Verdeloma 1372 y Esteves de Toral. Teléfono 282-8846. Celular 091 11 32 94. Selfprint. Extiende tus brazos de amor. Centro de Oración para las Naciones le invita a un tiempo en la presencia del Señor, Noche de Milagros, todos los miércoles a partir de las 19:30, en el local de la iglesia ubicado en la avenida 10 de agosto y Ricardo Muñoz Dávila, con la pastora Betty Cardoso. Está cordialmente invitado. Extiende tus brazos de amor. Trame Austral, Oficina de Trámites, Aduanas, Representaciones, Nacionalización de maquinaria, prendas de vestir, calzado, etc. Contamos con logística de transporte a nivel nacional e internacional. Trame Austral está ubicado en Jaime Roldós 480 y Huayna Capac, edificio El Consorcio, sexto piso, oficina 604. Contáctenos 286-2318. ¿Qué pasó? Que comenzó a haber una transformación en el corazón de Eloy también. Él comenzó a devolver las cocinas. Pero más que eso, todas las mañanas, a las 6 de la mañana, era el primero en llegar a las puertas del templo para la hora de la oración. Y se convirtió en el líder de oración de la iglesia de Cañar. ¡Qué tremendo! Solo el amor puede transformar. Solo el amor puede cambiar las cosas. El amor puede edificar tu casa, levantar a tus hijos, a tu esposa. A veces nosotros queremos que los demás nos amen primero. Bueno, si esa persona me saluda, yo también. Si esa persona se acerca y me aprieta la mano, yo también. Y si mi esposa es la que tiene que tratarme bien, yo lo haré después. Yo quiero decirte esta mañana, no. Sé tú el primero. Sé tú, como dijo el Señor Jesucristo, la característica de un cristiano es el amor. Sé tú el que dé amor a los que están a tu lado y vas a ver cómo tu casa, tu vida, tu familia es edificada. Tú mismo vas a tener gran victoria, gran bendición.
transformaciones milagrosas a través del amor. Cuando Jesucristo ministraba a los enfermos, había milagros, una intervención de Dios. ¿Qué es un milagro? Es una intervención sobrenatural de Dios. Y esa intervención sobrenatural de Dios se manifiesta cuando hay amor. Cuando la persona que ministra, la persona que ora por otro, la persona que edifica a otro, lo está haciendo con amor, grandes resultados se van a ver. Vamos a darle un aplauso al Señor, aleluya. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Versículo 9. Dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se está ordenado que hagas. Era Dios con un encuentro poderoso para hacer del apóstol Pablo un enviado a muchas naciones. Pero ya no era el hombre lleno de odio, era el apóstol del amor, de la misericordia. Dice la palabra que era tan fuerte el amor en Pablo que la unción del Espíritu Santo se impregnaba en la ropa de Pablo. La gente buscaba a Pablo porque sabían que de su ropa, de las prendas de vestir de él, salía la unción, el poder del Espíritu Santo para sanar. Mira, qué transformación. Y hoy el Señor te llamó para decirte, como dice la palabra, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. El Señor lo que quiere es que el pueblo ministre en amor, que el pueblo se mueva en el amor del Señor. Deja al lado las cosas como odios, resentimientos, juzgamientos que el diablo busca, que el pueblo se ensucie en esas cosas, que el pueblo se llene de esas cosas. La otra semana hicimos un ejemplo aquí, el miércoles de noche, un ejemplo que hice con un vaso, lo llené de basura, y ese vaso lleno de basura ya no daba cabida más, estaba lleno de basura, para que pudiera el amor de Dios, para que la visión de Dios, para que la obra de Dios pudiera moverse en la persona. Yo tuve que vaciar el vaso y dejarlo aparentemente vacío. Pero sabes que no hay un vacío, siempre va a haber el aire que llena una cosa. Yo decía, así como el aire llenó este vaso, así el Espíritu de Dios llena nuestras vidas cuando nosotros nos despojamos de las cosas negativas que el enemigo busca poner en nuestras vidas. Así es que comienza a despojarte de las cosas negativas y busca más bien ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? En el versículo 11 dice que Pablo comenzó a decir, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces un hombre, uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Ahora escucha, iglesia, qué tremendo es que Pablo, después de la caída que tuvo, él ya no pudo caminar porque se quedó ciego. Dice la palabra que 3 días él permaneció ciego. Tuvo que ser llevado por los soldados que iban con él a Damasco, a una casa, y ahí pasó 3 días ciego, porque el Señor permitió esa ceguera para tenerle a él en un tiempo de comunión con él. Era necesario que Pablo se arrepintiera. Era necesario que Pablo tuviera un tiempo de arrepentimiento y de conversación con el Señor. Luego de los 3 días de ceguera llegó
un enviado por el Señor de nombre Ananías, y Ananías, poniendo las manos sobre Pablo, le dijo: recobra la vista. Cuando Pablo comenzó a ver, sucedió algo. Ananías le dijo: has sido llamado, has sido escogido para que oigas y veas al justo. Ahora yo quiero decirte a ti, todos nosotros hemos sido llamados con un propósito de Dios para oírle al Señor. ¿Cómo podemos oír si nuestro corazón está vacío? No vamos a poder percibir ninguna voz del Señor. Esos 3 días que el apóstol Pablo permaneció ciego, yo creo que se vació de sí mismo. Dejó todos sus egoísmos, entregó su conocimiento, que era lo que él más tenía y lo que él más se exaltaba. Por eso es que comienza diciendo: estuve a los pies de Gamaliel, un tremendo maestro. No sirve de nada los conocimientos. Si tú y yo hemos sido llamados al reino de los cielos, aquí este ministerio poderoso de Cristo es el ministerio del amor. Es donde la misericordia va a transformar y va a cambiar, va a ser milagro. Nosotros esperamos un milagro. A veces nosotros pedimos y oramos por otros y no sucede nada. Pero yo quiero decirte, si tú ministras en amor, vas a ver grandes milagros. Vas a ver cómo la intervención de Dios se manifiesta. Entonces, ¿qué pasó con este? Versículo 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava de tus pecados, invocando su nombre. Mira, levántate. Hay algo que ha impedido mucho tiempo que tú seas un portador de bendición. Puede que estés hablando bonito, puede que tengas conocimiento de la palabra, pero te falta el ingrediente fundamental, que es el amor. Todo lo que hacemos de corazón, Dios lo recibe. Desde los inicios de la palabra nos enseña que en Génesis, de 2 hijos del mismo padre y la misma madre, Adán y Eva, Caín y Abel. Abel era un hombre que se movía de corazón, preparó una ofrenda de corazón y fue aceptable a Dios, mientras que Caín lo hizo fríamente y no tuvo el agrado del Señor. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos al Dios Todopoderoso, cuya esencia es el amor? Buscándolo y amando también a los demás. Si algo en tu vida, si alguien te hizo daño, yo quiero decirte lo que yo pienso. Siempre pienso esto: más vale mi relación con el Señor que yo dañe mi corazón resintiéndome y guardando resentimiento con otro. Más vale mi relación con el Señor que tener un resentimiento que me aparte del amor de Dios. Así es que vamos a darle un aplauso al Señor esta mañana. Vamos al último versículo, los últimos versículos, 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 31. Ahora el apóstol Pablo, después de haber ido por muchos lugares predicando la palabra, comienza a decir a la iglesia de Corintio: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo: miren, hay dones que Dios ha dado. El don de la palabra. Puedo ser un elocuente predicador. Puedo ser un ministro de alabanza. Puedo ser una persona que tenga el don de sanidad.
Pero si no ministro en el camino más excelente, que es el amor, de nada me sirve. Si yo ministro a otros y hablo lo mejor, las lenguas angelicales, pero no tengo amor, es como un vacío, algo que no toca, algo que no impacta. ¿Por qué? Porque en todo lo que hacemos nosotros tiene que fluir el amor de Dios. Y dice el versículo 2, y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada sirve nuestra vida sin amor. Muchos quieren ser amados, ¿sí o no? Si en este momento yo pido a la iglesia que levante la mano y diga, ¿quieres ser amado tú? Yo creo que toda la iglesia va a levantar la mano. ¿Quieres ser amado tú? En verdad, ¿sabes que el único amor puro y verdadero es el amor de Dios? Y ese que tú recibes cuando tienes una relación con el Señor, ese mismo vas a poder dar a tu casa, vas a poder dar a tu esposa, a tus hijos, ese mismo vas a poder dar aquí a tus hermanos en Cristo. Ahora puedes entender, hay mucha gente que dice, pastora, ¿por qué si está en Cristo es tan frío, tan inexpresivo, no nos saludan? Gente que no nos toma en cuenta estando en Cristo, estando en la iglesia del Señor. Ahora puedes entender. La palabra nos ha enseñado esta mañana que tal vez su relación con el Señor no es una relación de consagración, es a medias. Y lo que es a medias no funciona. Lo que va a hacer que tú seas una persona de amor es la relación con el Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, nos encontramos en la iglesia Centro de Oración para las Naciones. La Biblia dice que la predicación de la palabra será acompañada por señales, por prodigios, por milagros. Y a mi lado tengo a una hermana de la iglesia, la hermana Eulalia Palacios, que quiere dar testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Pastora, buenas noches, hermanos, buenas noches. Realmente el Señor en mi vida ha hecho maravillas y doy este testimonio para la gloria de Dios. Hace algunos años tenía muchos dolores de mis huesos, en especial de las piernas. Al hacerme exámenes, el especialista, el traumatólogo, me dijo que necesitaba reposo, que ya mi vida no era normal, que ya no podía hacer nada y que después de poco tiempo tenía ya que usar una silla de ruedas. ¿Cómo era la enfermedad que el especialista le diagnosticó? Me dijo que tenía osteopenia, pero yo no acepté ese diagnóstico. Oré en el Centro de Oración para las Naciones, pedí oraciones, oraron por mí. Allí recibí la sanación. Yo llevo 5 años de hacer todo, de cumplir con todas mis obligaciones en mi casa y tengo la bendición de pasarme en la puerta de pie recibiendo a mis hermanos que vienen acá al centro de oración. 5 años que está completamente sana. Vamos a darle un aplauso al Señor. A mi lado se encuentra el señor Rodrigo Salinas, que tuvo un accidente hace algunos meses. Cuéntenos qué pasó. Ante nada, quiero testificar para darle la honra y la gloria a Dios. En el mes de mayo, de viaje de Cuenca a Machala, tuvimos un gran accidente. Un carro nos chocó y nos volcamos.
pero la mano poderosa de Dios estuvo presente, porque pudimos salir ilesos, sabiendo que el carro quedó totalmente destruido, pero realmente nos ayudaron a salir a la calle. Fuimos a la clínica, al hospital del seguro. El diagnóstico fue que está fracturado una vértebra y una desviación de un 30%. No podía moverme de instante, pero tenía una gran fe en Todopoderoso que lo puede, y realmente a pocos días el médico se asombra de los resultados. Dice, realmente nunca en la vida ha sucedido una sanación de un 30%, una desviación del 30% se mantiene por toda la vida. Y el resultado es que dice, me asombro totalmente porque no tienes absolutamente nada, estás completamente sano. Por eso le doy la honra y la gloria a Dios, y que tengamos fe, porque Él siempre está con nosotros, siempre es misericordioso y hace su obra. Esto testifico para dar la gloria. Amén, la protección del Señor a favor de sus hijos. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Tiempos de avivamiento. Te enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Esperamos que este tiempo haya sido de profunda bendición para tu vida. Estuvo hoy con ustedes la pastora Betty Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones.